Bueno, pasamos entonces a la segunda parte de esta entrega que tiene que ver con eh, justamente cómo funcionan las distintas drogas que tienen injerencias a nivel de la neurotransmisión colinérgica. Claramente, las drogas que vamos a usar en este tipo de regulación del sistema nervioso autónomo parasimpático se van a separar en dos grupos. En esta segunda parte vamos a ver más que nada los agonistas, o sea, aquellos que incrementan el efecto del sistema nervioso parasimpático y que van a estar muy ligados a todo lo que tiene que ver con el efecto muscarínico, o sea, lo caracterizado por la muscarina. O sea, los receptores muscarínicos M1, M2, M3, M4 y M5. Según dónde estén ubicados, cada uno se va a condicionar el distinto efecto que puedan tener este tipo de drogas. Una cuestión a tener en cuenta, que ya la habíamos nombrado en la anterior clase, en la anterior parte, pero que es necesario hacer mucho hincapié, es que según la estructura molecular que puedan tener este tipo de drogas, es cómo se va a manejar en el cuerpo. ¿Sí? O sea, su farmacocinética va a estar condicionada por este equilibrio que tiene que ver con los grupos amoníaco, si están unidos o no a protón. Entonces, si la droga tiene un pKa que le permite estar en su fracción no ionizada, va a tender a, en el pH del cuerpo, estar en su fase terciaria, lo cual implica de que va a poder difundir más fácilmente los tejidos. En cambio, si el pKa de esta droga inclina el equilibrio hacia la fracción ionizada, o sea, unida al protón, van a tender a ser derivados del amonio cuaternario, ¿sí? Con 4 valencias. Por lo tanto, van a estar cargados positivamente y esto va a condicionar su farmacocinética para una menor distribución de los tejidos y una menor biodisponibilidad por vía oral, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes tienen que ir pensando en este esquema de drogas que vimos en los primeros teóricos. Podemos dividir dos tipos de sustancias entonces. Aquellas que tienden a tener una mayor liposolubilidad y una mayor facilidad por atravesar las membranas biológicas, y otras que son más hidrosolubles y que tienden a permanecer mejor en solución y no poder difundir fácilmente las membranas biológicas. Entonces, podemos clasificar todos los agonistas colinérgicos en si son derivados del amonio terciario o del amonio cuaternario. Y eso nos va a indicar cómo pensar la farmacocinética de cada uno. Por ejemplo, si atraviesan o no la barrera hematoencefálica. Claramente los derivados del amonio cuaternario, con su polaridad, no van a tener la posibilidad de atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Entonces eso nos va a condicionar a pensar indicaciones y cómo se maneja la droga en el cuerpo. La acetilcolina, puntualmente, es una sustancia derivada del amonio cuaternario. Eso va a repercutir de dos maneras. Una, en la farmacocinética, si uno administra la acetilcolina de manera periférica, y también que esté combinado, o sea, que sea derivado del amonio cuaternario, es una condición sine qua non para que puedan interactuar con el receptor nicotínico. ¿Sí? O sea, recuerden que la estructura química de las sustancias determina si interacciona o no con el receptor y cómo interacciona con él. Entonces, la acetilcolina requiere estar en su formato de amonio cuaternario para poder interactuar con el receptor nicotínico. Entonces, podemos clasificar a los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo en agonistas
que pueden ser directos. Directos quiere decir que ellos interactúan de manera directa con los receptores colinérgicos. Pueden ser no selectivos, o sea que actúan tanto sobre receptores nicotínicos como muscarínicos, y el ejemplo paradigmático es la acetilcolina, como pueden ser selectivos, y los que vimos son justamente aquellos agonistas que caracterizaron a los receptores, o sea, la nicotina para receptores nicotínicos y la muscarina para receptores muscarínicos. Y después tenemos otra manera en particular que tienen los agonistas de actuar, que es el agonismo indirecto, y son justamente los inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Cómo actúan estas sustancias? Bueno, al inhibir la acetilcolinesterasa aumentan la biodisponibilidad en la brecha sináptica de la acetilcolina, o sea, potencian la acción de la acetilcolina en la sinapsis colinérgica. Requieren necesariamente de la presencia de acetilcolina en la brecha sináptica, con lo cual sin ella no tiene efecto. Después veremos excepciones igual. Y después podemos clasificarlos en antagonistas si bloquean justamente la acción del parasimpático. Y en general tenemos los selectivos, que quiere decir que justamente actúan sobre un receptor u otro, y tenemos los derivados atropínicos, que van a ser aquellas sustancias que inhiben o antagonizan el efecto de la acetilcolina sobre el receptor muscarínico, y los curares, que son los que antagonizan el receptor nicotínico y son los que vamos a ver en la clase de bloqueantes musculares cuando vamos a anestesia. Bien, agonistas colinérgicos indirectos son los que mayor uso tienen en la práctica, ¿sí? Este uso es muy variado y va a tener que ver justamente con los efectos que tiene el sistema nervioso parasimpático. Cuando ustedes vean justamente clasificaciones de fármacos, y esto es una aclaración para toda la materia, no piensen en aprender de memoria todas las clasificaciones que existen, porque no van a dar abasto, probablemente se frustren en el camino porque no se pueden aprender todas. Lo importante es que ustedes puedan darle una funcionalidad a esa clasificación. O sea, a mí no me interesa que ustedes aprendan clasificaciones de manera taxonómica de fármacos. A mí me interesa que ustedes puedan conocer clasificaciones que les sean útiles a la hora de elegir un plan farmacológico para un paciente. Entonces, las clasificaciones tienen que a ustedes serles una herramienta para poder utilizar los fármacos. Entonces, van a ver que, por ejemplo, va a haber clasificaciones químicas de los fármacos, como pueden ser esta, ¿sí? Me interesa saber la clasificación química, y si, por ejemplo, condiciona la aparición de efectos adversos, por ejemplo, si yo tengo que hay clasificaciones químicas muy distintas entre sí, o sea, tengo un grupo de drogas A que son químicamente muy distintas al grupo de drogas B, probablemente si hay un efecto adverso que tiene que ver con la hipersensibilidad por el reconocimiento del sistema inmune de una de las moléculas, lo más probable es que si el sistema inmune reacciona de manera anómala a la presencia de drogas de tipo A, claramente las drogas de tipo B voy a poder usarlas en aquellos pacientes que hayan desarrollado hipersensibilidad en drogas tipo A. Pero si son del mismo grupo farmacológico, o sea, si son de parte del mismo grupo A, no voy a poder usar esas drogas, ¿sí? O sea, esa clasificación no sirve para poder pensar contraindicaciones de los fármacos. O qué funciones características pueden llegar a tener. También si son en generaciones, o sea, después vamos a verlo más en detalle, y no voy a decir mucho más de esto, pero la clasificación de cuando una droga sale antes que otra, en general tienen que dar una funcionalidad, no estudien de memoria solamente. En este caso, agonistas colinérgicos indirectos, a nosotros la clasificación química, la verdad es que mucho no nos afecta. Los que más se usan en la práctica son aquellos ésteres de ácido carbánico.
Los organofosforados, que sí es una clasificación química que me interesa que recuerden, se usan mucho como insecticidas. No se usan con fines médicos, pero sí pueden ser fruto de intoxicaciones y de problemas laborales de aquellas personas que se dedican a fumigar plantaciones, ¿sí? Entonces, si ustedes se dedican a medicina laboral o están en una guardia, cuando caiga alguien que fumiga campos con sintomatología colinérgica, piensen que pudo haberse intoxicado con un organofosforado. Por eso me interesa que conozcan clasificación química. Sí, también las clasificaciones tienen que ver con cómo se condiciona la interacción con los receptores colinérgicos. Por ejemplo, alcoholes simples, reversibles no sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Que interaccionan de manera reversible con el receptor muscarínico y no son con la acetilcolinesterasa, pero no son sustrato de ella. O sea, la acetilcolina no compite por el alcohol simple con el sitio de acción de acetilcolinesterasa. En cambio, los ácidos carbámicos, los ésteres de ácido carbámico, sí son sustrato de la enzima y tienen una unión reversible. Los organofosfatos o organofosforados son un gran problema porque serían de manera irreversible y no pueden ser desplazados por la acetilcolina. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos de estos fármacos? Bueno, dijimos que justamente al ser agonistas indirectos, lo que hacen es aumentar el efecto del sistema nervioso parasimpático. O sea, vamos a ver una amplificación de todas las funciones del sistema nervioso parasimpático. Entonces podemos ir órgano por órgano pensando cuáles son los efectos del sistema parasimpático en esos órganos e ir viendo cuál sería el efecto de un agonista en ellos. Cuando una salvedad para diferenciarlo de los agonistas directos es que estos fármacos, al actuar de manera indirecta, aumentando la disponibilidad de la acetilcolina en la biofase, justamente son inespecíficos, porque este aumento de la acetilcolina en biofase puede ser tanto en las brechas sinápticas, en donde en la possinapsis hay receptores nicotínicos, como puede ser en brechas donde hay receptores muscarínicos postsinápticos. Entonces vamos a ver efectos a nivel de las dos neurotransmisiones. Precisan sí o sí la presencia de inervación del sistema nervioso parasimpático. Y la selectividad, como recordamos, que tiene que ver con si son derivados del amonio terciario o cuaternario, la selectividad de su efecto a nivel del sistema nervioso central o no, o sea, si hay efectos a nivel del sistema nervioso central o no, va a estar condicionada por la posibilidad de esta sustancia de atravesar la barrera hematocefálica. Y estas drogas actúan tanto a nivel de la acetilcolinesterasa ubicada en la brecha sináptica como a nivel de la pseudocolinesterasa o butilcolinesterasa que está a nivel plasmático o sanguíneo. Habiendo hecho toda esta perorata, podemos pensar los efectos farmacológicos. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, vamos a encontrar que justamente va a haber una amplificación de las sinapsis colinérgicas, que se encargan de mantener procesos que tienen que ver con la memoria, con la cognición, y favorecer el estado de alerta, o sea, que el paciente esté atento a lo que sucede. A nivel de la médula espinal pueden amplificar efectos nicotínicos con la producción de temblor muscular, vómitos o emesis, estimulación del receptor respiratorio o convulsión. Esto se da más que nada por el efecto a nivel central de los receptores, tanto nicotínicos como muscarínicos. A nivel cardiovascular, vamos a ver, recordarán ustedes, que teníamos receptores muscarínicos a nivel cardíaco, que era el M2. Entonces va a haber una inhibición del corazón. Entonces vamos a ver bradicardia y disminución del gasto cardíaco. Y quizás no veamos mucho efecto a nivel de la tensión arterial, porque recuerden que no había inervación de los vasos sanguíneos del sistema nervioso parasimpático. Y a nivel del tracto gastrointestinal y de la vejiga,
vamos a ver un aumento del peristaltismo y un aumento del efecto del detrusor de la vejiga con la consecuente diuresis. ¿Qué más efectos farmacológicos? ¿Qué otros efectos farmacológicos vemos? Bueno, a nivel muscular vamos a ver el efecto nicotínico. Como son agonistas indirectos, vamos a ver que también al aumentar la producción de acetilcolina, al disminuir la eliminación de la acetilcolina a nivel de la brecha sináptica, vamos a ver una mayor actividad de los receptores también nicotínicos, con la consecuente excitación y fasciculación de los músculos estriados. A nivel ocular vamos a ver una mejora de la presión intraocular por la miosis, y eso lo vamos a ver más en detalle cuando veamos antagonistas, para ver un poco mejor el funcionamiento de la producción del humor acuoso y del drenaje del humor acuoso. Vamos a ver que las glándulas exócrinas van a estar estimuladas con el aumento consecuente de las secreciones, de la producción de secreciones, con una sudoración marcada, profusa, y un aumento de la salivación y de la producción de lágrimas, por ejemplo, que se llama epífora, ¿sí? ¿Qué agonistas colinérgicos indirectos conocemos? Bueno, tenemos por un lado la fisostigmina, que también se denomina eserina, que es una amina terciaria, como ustedes pueden ver en la molécula, ¿sí? No está ninguno de esos grupos amonio cargado de manera positiva. Esto quiere decir que va a atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica, produciendo efectos centrales. Y se obtuvo esta molécula por el aislamiento justamente de la fisostigmina venenosum, ¿sí? Que antes se producía un veneno, justamente de eso, las intoxicaciones que tenían que ver con el consumo de esta planta, tenían que ver con efectos colinérgicos marcados. Y por otro lado tenemos otro ejemplo paradigmático de agonistas colinérgicos indirectos cuaternarios, que es la neostigmina. Es una amina cuaternaria y por lo tanto tiene efectos exclusivamente periféricos. La diferencia en la neostigmina con la fisostigmina no es solo farmacocinética, sino que también es farmacodinámica. La neostigmina, al tener un amonio cuaternario, recuerden que yo les dije que la acetilcolina requiere tener un grupo amonio cuaternario para poder interactuar con receptores nicotínicos. Las aminas cuaternarias agonistas colinérgicos indirectos tienen un efecto también directo sobre los receptores nicotínicos. O sea que aparte de la diferencia farmacocinética, tiene una diferencia farmacodinámica. Son entonces aquellas aminas cuaternarias inhibidoras de la acetilcolinesterasa agonistas mixtos, agonistas tanto indirectos como directos. Dijimos que las diferencias tenían que ver también a nivel farmacocinético. La fisostigmina, como verán, puede darse por vía oral. Va a tener una biodisponibilidad menor a la que esperaríamos por una droga liposoluble, ¿sí? Una biodisponibilidad del 11 al 40%. Una unión a proteínas plasmáticas baja, lo cual nos sorprende, porque en general las drogas liposolubles deberían tener una unión a proteínas plasmáticas alta. Pero sí va a ser muy característico que va a tener un mayor volumen de distribución, justamente porque atraviesa barrera hematoencefálica. Eso puede implicar que la vida media de esta droga sea un poco más extensa de lo que nosotros esperaríamos. ¿Y qué pasa con la neostigmina? Si ustedes siguen haciendo clic, van a ver que la eliminación va a tener que ver con la hidrólisis tisular. O sea, como es sustrato de la acetilcolinesterasa, justamente que la acetilcolinesterasa produzca la decisión de desenlace de éster, va a significar la terminación del efecto de la inhibición de esta enzima. ¿Y la neostigmina? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, justamente como es derivada del amonio cuaternario, no tiene buena biodisponibilidad por vía oral, pero sí va a tener una buena biodisponibilidad por vía intramuscular, ¿sí? O sea, la vía oral va a tener una biodisponibilidad del 5%, por ejemplo, menos. En cambio, por vía intramuscular sí va a llegar a un 40% de biodisponibilidad. Va a tener una unión a proteínas plasmáticas baja. Esto sí lo esperamos de una droga que tiende a ser hidrosoluble, ¿sí? Va a poder viajar suelta en plasma más tranquilamente.
y tampoco nos sorprende que tenga un menor volumen de distribución. Justamente como está cargada, atraviesa con dificultad la barrera hematoencefálica y las neuronas biológicas y va a tener una menor distribución. Y la eliminación va a ser no por hidrólisis tisular, sino por filtración glomerular, como muchas de las drogas hidrosolubles. O sea, no es metabolizada por el cuerpo y se elimina de manera activa. ¿Qué indicaciones tienen estas drogas? Bueno, las indicaciones las podemos pensar si pensamos justamente cuándo queremos tener más activo al sistema nervioso parasimpático. ¿Y cuándo es esto? Bueno, por ejemplo, cuando queremos aumentar la transmisión neuromuscular. Hay distintas patologías que justamente van a tener perjudicada la transmisión del impulso somático y la contracción muscular. Cuando queremos incrementar el tono parasimpático formalmente hablando, o sea, queremos favorecer justamente todas las funciones autonómicas que dependen de él. Y cuando queremos intensificar la actividad colinérgica central. Ahí vamos a elegir distintas drogas, claramente. Hablando del ítem 1, la reversión del bloqueo neuromuscular es una de las indicaciones justamente de este tipo de drogas. Estos agonistas indirectos nos pueden servir para sacar al paciente el bloqueo neuromuscular que vamos a ver que se usa en la anestesia, o podemos usarlo para la miastenia gravis, que es una patología autoinmune en donde se desarrollan anticuerpos contra los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular. Y que justamente aumentar la acetilcolina a nivel de la brecha sináptica de las sinapsis neuromusculares nos permite justamente aumentar la contracción muscular en aquellos pacientes que tienen esta debilidad por la presencia de anticuerpos. Dijimos también que queríamos aumentar el tono colinérgico central por mejorar los procesos de cognición. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una indicación para los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y para esto nos interesa tener fármacos que atraviesen la barrera hematoencefálica. Entonces, estos son los ejemplos justamente de fármacos que atraviesan la barrera hematoencefálica. Algunos son sustrato y otros no. Pispeen en el libro cuáles son sustrato y cuáles no, no les voy a confesar cuáles. Sí es interesante que, fíjense que ninguno de estas moléculas tienen derivados de amonio cuaternario, cuales permite justamente atravesar la barrera hematoencefálica. La tacrina que figura acá se dejó de comercializar por producir hepatitis fulminante, con lo cual recuerden que era la droga patrón, pero se dejó de usar por este efecto adverso grave que se descubrió justamente en la fase 4 de farmacovigilancia. Un efecto adverso grave poco frecuente, que justamente gatilló el retiro del mercado de la tacrina. ¿Qué es lo que fundamenta el uso de estos fármacos en la enfermedad de Alzheimer? Bueno, se piensa, ustedes saben que la enfermedad de Alzheimer o la demencia tipo Alzheimer tiene que ver con la producción de proteínas que no pueden ser degradadas, que son neurotóxicas y que justamente producen específicamente la degeneración de neurotransmisiones colinérgicas. Y que la acetilcolina tiene que ver mucho con los mecanismos de producción de memoria, ¿sí? La fijación de recuerdos. Con lo cual, al justamente verse perjudicadas o producir la muerte de neuronas colinérgicas, claramente va a tener un déficit de acetilcolina como mecanismo fisiopatológico. Los inhibidores de acetilcolinesterasa nos permiten intentar revertir esta ausencia de acetilcolina aprovechando aquellas neuronas que todavía están funcionando. No inhiben la producción de las proteínas tau que se encargan justamente de producir esta neurotoxicidad, con lo cual no modifican la progresión de la enfermedad, o sea, claramente
no actúan sobre la fisiopatogenia puntual de la progresión de la enfermedad, sino lo que hacen es enlentecer el avance del deterioro cognitivo que tienen los pacientes durante un tiempo acotado. Bueno, y dijimos también que queremos aumentar el tono colinérgico. Eso se puede dar en distintas situaciones. Por un lado, puede haber una atonía en el músculo liso, que se puede dar, por ejemplo, en la disminución del peristaltismo luego de una cirugía abdominal, ¿sí? Que puede producir una pseudoobstrucción colónica, especialmente en pacientes añosos. Aquí podemos usar los agonistas indirectos. Puede ser que tengan una atonía vesical, especialmente en las cirugías que tienen que ver con la urología. Puede usarse para el glaucoma, por eso que dijimos que producía una disminución el uso de estos fármacos de la presión intraocular. Entonces permite el control de los síntomas de aquellos glaucomas que son de ángulo estrecho. Veremos más en detalle en la siguiente clase. Y puede servir para el tratamiento de los glaucomas que tienen que ver con el ángulo ancho cuando hay una resistencia a otros agentes usados para ello. Hay otros fármacos que se usan como el latanoprost, que es un agonista de los receptores de prostaglandinas, que vamos a ver luego cuando veamos AINES. Y una cuarta indicación puede ser cuando uno tenga una intoxicación por drogas anticolinérgicas. La pregunta es ¿cuál? Porque justamente según qué tipo de droga anticolinérgica yo haya usado o el paciente haya usado para intoxicarse o justamente se haya intoxicado de manera inadvertida, yo voy a elegir uno u otro, ¿sí? Según si esta droga anticolinérgica realiza reactoencefálica o no. Y llegamos por último a los órganos fosforados, que a mí lo que me interesa es que ustedes recuerden que son fármacos que se usan como insecticidas y que inhiben irreversiblemente la acetilcolinesterasa. ¿Esto qué quiere decir? Al inhibirla de manera irreversible, la acetilcolina no puede competir por el sitio de acción de la acetilcolinesterasa y no puede desplazar a estos fármacos. O sea, si yo aumento la acetilcolina, no voy a poder aumentar la actividad de acetilcolinesterasa. Ahora, existe la unión irreversible por C, es por una unión covalente con el sitio de acción de la acetilcolinesterasa. Pero para esto tiene que haber un envejecimiento de esta unión. O sea, hay un periodo de tiempo precoz en donde yo sí puedo desplazar al órgano fosforado del sitio de acción de la acetilcolinesterasa. Salvo que deje pasar demasiado tiempo y esta unión covalente se haga permanente por el envejecimiento que tiene. Y este envejecimiento nos interesa porque es lo que nos condiciona a usar en el tratamiento de las intoxicaciones por órgano fosforado no solamente un fármaco anticolinérgico como antídoto, sino también como el rescate de aquellas enzimas acetilcolinesterasas que todavía no hayan sufrido este envejecimiento. ¿Qué interés nos tiene en la práctica en conocer los órganos fosforados? Y más que nada, por un lado, depende de qué tipo de rol nosotros estemos ejerciendo. El interés que tenían los órganos fosforados en el desarrollo del uso de ellos tuvo que ver con la tecnología agrícola, justamente de desarrollar insecticidas, y también con la tecnología militar, ¿sí? Los gases paralizantes, justamente, se usaban como armas químicas y justamente lo que nosotros podemos rescatar como médicos era lo que se buscaba como arma para producir la muerte de los soldados. Los órganos fosforados implican el 80% de los ingresos hospitalarios relacionados con pesticidas. Si no son los únicos pesticidas que se usan, pero bueno, ellos son los que mayor intoxicación producen. Y como son altamente volátiles, o sea, pasan de solución líquida, de estar en fase líquida, a fase gaseosa, pueden ser ingeridos por inhalación y a la vez son liposolubles, o se tienden mucho a quedarse en grasa, con lo cual la biodisponibilidad, ya sea por vía transdérmica, o sea, la absorción por la piel, o puede ser por vía oral, es muy alta, con lo cual ténganlo en cuenta cuando vienen tóxico, qué tipo de medidas uno va a tener cuando viene alguien intoxicado por un órgano fosforado,
¿sí? Y el tratamiento dijimos que justamente es intentar, por un lado, revertir esta inhibición que se tiene de acetilcolinesterasa con el uso de oximas, que son sustancias que justamente revierten, siempre y cuando estemos en el periodo de ventana indicado, revierten la unión del organofosforador enzima. Por otro lado, uno puede usar un agente anticolinérgico para intentar antagonizar los efectos de los agonistas indirectos. Y después, obviamente, se usan medidas de sostén en caso de que el paciente esté grave. Acá tenemos listas de todos los organofosforados que hay en base a justamente el grupo fosfato que tiene. Nada más como para que conozcan que tienen distintos nombres. Por ahí lo que más me interesa que recuerdan son aquellos que terminan en, como el malation, por ejemplo, que se usa mucho como insecticida. O el paration es otro de los que se usa mucho como insecticidas, que en realidad ahora están prohibidos, o sea, no deberían estar vigentes ya desde el 2013 en Estados Unidos, por ejemplo, según indica este gráfico. Uno de los pocos que tenía algún grado de uso era el ecotiopato, ¿sí? O ecotiofato. Pero bueno, la verdad es que actualmente hay otros fármacos que también se pueden usar. Y tiene un uso acotado en la práctica clínica los agonistas colinérgicos directos, que lo podemos clasificar en esteres de colina, como puede ser la metacolina, que se usa para el diagnóstico del asma, el carbacol, que tiene actividad nicotínica por ser derivado del amonio cuaternario, o sea que también es agonista directo y acción no solamente por el receptor muscarínico, sino por el nicotínico. El betanecol, que es un análogo del carbacol, y los alcaloides colinomiméticos naturales y sintéticos, que son la muscarina propiamente dicha, la pilocarpina, que tiene mucho interés en su estimulación por las glándulas sudoríparas, o sea, aquellos pacientes que tengan una baja producción de sudor, puede usarse la pilocarpina, o puede usarse para el test de la fibrosis quística, que ustedes recordarán que tenía una mutación en los canales iónicos de sodio y que producía una alteración en el contenido de las secreciones del sudor, en realidad, de cloro, ¿sí? Entonces tenemos aquellos derivados ésteres de colina, que son sintéticos, y los alcaloides, que son derivados naturales de las plantas. Fíjense la diferencia. Los ésteres de colina en general son cuaternarios, con lo cual tienen efecto periférico, y los alcaloides pueden ser cuaternarios o terciarios. La pilocarpina es terciaria. Eso va a condicionar su farmacocinética. Lo interesante de los alcaloides naturales y los ésteres de colina es que son más resistentes a la hidrólisis de acetilcolinesterasa. En general, la acetilcolina y la metacolina, lógicamente la acetilcolina tiene una mayor sensibilidad por la acetilcolinesterasa. La metacolina tiene sensibilidad, o sea, es degradada por la acetilcolinesterasa, pero no tanto como la acetilcolina, por eso puede usarse. Y el carbacol, betanecol, la muscarina y la pilocarpina no son sustratos de acetilcolinesterasa, o sea, tienen otra forma de eliminación. Y la actividad nicotínica va a estar condicionada por la estructura química. Fíjense que el carbacol es aquel que tiene más actividad nicotínica. Bueno, otro cuadro que tiene justamente mayor información sobre el efecto que tienen distintos sistemas. ¿Sí? Fíjense la actividad que tiene cada uno. En general no tienen mucho uso estos ésteres. Se usan mucho en urología más que nada. Y me interesa que recuerden la metacolina como el test de metacolina para el asma, que en realidad no se usa mucho porque lo que se busca es ver qué tanta broncorreactividad tiene este paciente, lo cual le produce un episodio de asma al paciente donde le da metacolina, que es la prueba de estrés, lo cual lo expone a una situación aguda de crisis y a veces es preferible solamente entrevistarlo clínicamente y no hacerle este test que puede ponerlo.
¿Qué indicaciones tienen? Lo que mencionábamos antes. Hay indicaciones oftalmológicas más que nada, o sea, la aplicación tópica. El síndrome de Sjögren u otras situaciones de sequedad. Ustedes no conocen aún el síndrome de Sjögren, pero es una enfermedad autoinmune que ataca a las glándulas sudoríparas, perdón, a las glándulas exócrinas, y el síndrome de Sjögren puntualmente ataca a las glándulas salivales, produciendo sequedad bucal o xerostomía, produciendo disartrias, ¿sí? Como dificultades en el habla por tener la boca seca, o disfagias por tener baja producción de saliva y dolor al tragar, ¿sí? También produce secreciones a nivel oftálmicas, o sea, xeroftalmia, que eso implica que los párpados, cada vez que uno parpadea, rozan la córnea y la conjuntiva, produciendo laceraciones en ella y daños graves en los ojos. Entonces, en el síndrome de Sjögren se usa mucho la pilocarpina, en general en gotas. Tienen usos también en urología, vimos el betanecol, el carbacol, en la retención urinaria, y bueno, hablamos del diagnóstico de asma. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, justamente cuando nosotros conocemos un paciente que tiene alguna cuestión en donde el parasimpático no puede estar en su mayor expresión, es donde vamos a decidir no administrar estos fármacos. Con lo cual, si dijimos que la metacolina produce broncoconstricción por agonismo muscarínico, especialmente M3, nosotros vamos a evitar usar estos fármacos, ya sea los inhibidores de anticolinsterasa como los agonistas directos, en el asma o en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la EPOC, por el riesgo que puede tener de producir crisis obstructivas a la paciente. En la obstrucción urinaria o intestinal, más que nada porque pueden perjudicarla, ¿sí? Más que nada en aquellas que son físicas, ¿sí? Si yo tengo un lito en la uretra, por ejemplo, si tengo una piedra en la uretra obstruyendo la salida de la orina, si yo le doy un estimulador del detrusor, claramente el paciente va a tener dolor tipo cólico porque no va a solucionar la obstrucción urinaria, sino que va a producir mayor dolor. En el hipertiroidismo también puede ser una contraindicación, más que nada porque al bloquear estos fármacos la transmisión del impulso de la aurícula al ventrículo por bloqueo AB, ¿sí? Recuerden que disminuye la frecuencia cardíaca, puede producir una fibrilación auricular, ¿sí? Más que nada por eso. La bradicardia y la hipotensión son contraindicaciones también de estos fármacos. Justamente si el paciente ya está bradicárdico, yo le doy la medicación y puede producirme mayor bradicardia con el riesgo que puede tener el paciente de desmayarse y no tener suficiente irrigación de los tejidos. Y no mucho más. Pasamos a la última parte de esta clase, que tiene que ver con la clasificación de drogas que actúan sobre la neurotransmisión colinérgica, y hablamos de los antagonistas, que es la próxima filmina que vamos a ver.